En la mayor parte de Internet podemos movernos sin miedo. Sabemos dónde hacer clic, dónde no, que es seguro. Pero hay capas más abajo. Capas hechas de silencio, anonimato y oscuridad. Y allí, entre foros que ya no existen, rutas que cambian cada día y archivos que aparecen solo por segundos antes de desaparecer, nació uno de los mitos digitales más inquietantes de los últimos 10 años. La historia del archivo 46B. Un archivo que muchos aseguran haber visto, pero del que nadie ha podido mostrar pruebas reales. Un archivo que, según algunos testigos, no solo se reproduce, sino que te devuelve la mirada. El origen del rumor. El primer registro conocido apareció alrededor del 2011 en un foro de la Deep Web que hoy ya no existe. Un usuario, aparentemente veterano, publicó un mensaje corto, casi casual. El 46B está circulando otra vez. No lo habrán. Sin enlaces. Sin advertencias. Sin explicación. En aquel entonces, muchos creyeron que se trataba de algún tipo de malware o de una broma interna. Pero en los días siguientes comenzaron a surgir hilos preguntando qué era exactamente ese 46B. Cada respuesta era peor que la anterior. Un experimento de privación sensorial. Una grabación encontrada tras una redada policial. Un video que se graba solo mientras lo ves. Un archivo que sabe quién lo está reproduciendo. La mayoría lo tomaba como una leyenda urbana, hasta que alguien decidió contar lo que vio. El testigo que cambió todo, Kairos. En 2013 apareció un usuario nuevo. No tenía foto, no tenía historial previo. Solo un nombre extraño, Kairos. Y publicó lo siguiente. Vi el archivo 46B. No lo busquen. Su relato se extendió por varios foros. Todos lo copiaban. Todos lo querían analizar. Aquí te cuento su versión completa, incluyendo fragmentos que muy pocos conocen. Lo que vio al reproducir el archivo. Kairos aseguró que encontró el archivo por accidente, escondido en una carpeta comprimida dentro de un repositorio abandonado. El archivo no tenía nombre, ni extensión. Solo un símbolo extraño, casi como 3 líneas cruzadas entre sí. Al abrirlo, lo primero que vio fue nada. Pantalla negra. Silencio absoluto. Ni un segundo de audio ambiente. Pero, según él, ese silencio no era normal. Era un silencio forzado, como si el archivo hubiera eliminado todo sonido del exterior. Después de unos 10 segundos, comenzaron a escucharse respiraciones. No humanas. No una sola. Parecían varias personas respirando, muy cerca del micrófono, como si estuvieran alrededor de la cámara, rodeándola. La imagen apareció lentamente. Una habitación completamente blanca, sin puertas, sin ventanas. Sin sombras. Nada que pudiera dar profundidad. En el centro, una silla metálica. Y en la silla, un hombre, con la cabeza inclinada hacia adelante. Kairos intentó adelantar el video, pero no pudo. Barra bloqueada. Botones desactivados. El archivo no permitía controlarlo. El movimiento imposible. A los 2 minutos, el hombre levantó la cabeza. Tenía los ojos abiertos de una manera antinatural, como si llevara demasiado tiempo sin parpadear. El audio seguía siendo solo respiraciones. Entonces, detrás de él, algo comenzó a formarse en la pared, palabras hechas como de sombras que se movían a una velocidad imposible, agrupándose como insectos. La frase decía: ¿estás viendo? Kairos sintió un impulso de cerrar el archivo, pero no podía. El cursor no respondía. A los 4 minutos, la cámara empezó a moverse sola, acercándose al hombre en la silla. No era zoom digital, el ángulo cambiaba, la perspectiva también. Era como si alguien invisible estuviera sosteniendo la cámara o arrastrándola por el suelo. Cuando la lente quedó a solo unos centímetros del rostro del hombre, él sonrió. No una sonrisa normal. Era lenta. Tensa. Como si le doliera sonreír.
como si los músculos no fueran suyos. El momento que nadie ha podido explicar. En el minuto 5:30, la pantalla se dividió en dos. A la izquierda, la habitación blanca. A la derecha, la cámara del propio Kairos. Según él, no había dado permiso para activarla. Su rostro aparecía en tiempo real, mirándolo a él mismo mirar el video. El hombre de la habitación murmuró algo. Sonaba distorsionado, imposible de comprender. Pero después de repetirlo varias veces, la frase se entendió. Ahora sé quién eres. Entonces, la mitad derecha, la que mostraba a Kairos, comenzó a moverse hacia adelante. Pero él jura que no era zoom digital. Era como si algo estuviera acercándose físicamente al visor de su cámara. Kairos entró en pánico y apagó la computadora. Pero antes de que la pantalla se apagara completamente, el archivo mostró un último mensaje en letras blancas sobre fondo negro. Ya no puedes apagarme. Las consecuencias. Después de ese día, Kairos siguió escribiendo por solo una semana más. Sus mensajes se volvieron erráticos, confusos. Decía que al intentar dormir escuchaba respiraciones en su habitación. Decía que el brillo de su monitor se encendía solo, mostrando una pantalla en negro con frases nuevas cada vez. Decía que vio al hombre de la silla, sentado en la esquina de su cuarto, mirándolo. Una semana después, Kairos desapareció por completo. Su cuenta fue eliminada. Sus mensajes borrados. Sus hilos archivados. Pero varios usuarios aseguraron que antes de irse, él les envió una última imagen. Un monitor mostrando fragmentos del archivo 46B. En el centro, una frase nueva. No dejes la puerta abierta. ¿Real o solo una leyenda digital? Desde entonces, nadie ha podido confirmar la existencia del archivo. No hay copias, no hay enlaces seguros, no hay capturas verificadas. Solo relatos. Pero hay algo extraño. Todos los testigos mencionan lo mismo. Después de leer sobre el archivo, oírlo, o buscarlo. Dicen que sienten respiraciones detrás de ellos cuando están solos. Como si algo, o alguien, estuviera demasiado cerca. Quizás solo sea un mito moderno. O un experimento psicológico viral. O quizá, solo quizá, el archivo 46B existe en algún rincón de la red, esperando a que alguien vuelva a abrirlo. Lo único seguro es esto. Hay ventanas que nunca deben abrirse. Incluso las digitales.